¿Cuál es el nuevo destino de los cubanos? ¿A dónde están yendo ahora? Venezuela. Nicaragua sigue siendo un destino interesante para muchos cubanos que van a hacer turismo de compra, pero Venezuela se ha vuelto un lugar interesante y mucho más rentable por lo que se ve. Mucho más rentables desde el punto de vista económico, no solo de comprar los productos ahí en Venezuela, sino también viéndolo desde un ángulo general. En Nicaragua el pasaje llega a ser más costoso. En este caso sería en Venezuela, donde costaría alrededor de unos 400, a comparar con Nicaragua, donde cuesta más de $1000, incluso hasta 2000. Recuerden que los pasajes a Nicaragua tienen un valor agregado adicional y por eso cuestan más caro, y es que Nicaragua sirve como punto de partida para iniciar la travesía hacia los Estados Unidos. Esto ha hecho que los pasajes a Nicaragua se hayan encarecido tanto y ahora no llegan a estar tan caro como antes. ¿Pero qué se compra en Venezuela? Las mulas, que es como se le llama a los cubanos que van a diferentes países a comprar mercancías para después importar a Cuba y revenderlas, claramente para obtener un beneficio, porque para eso son los negocios, para lucrar. Mayormente lo que se compra es confituras, ropa como de costumbre, ropa que en Cuba se vende a plazos, y esto es lo malo del negocio de la ropa en Cuba, ferretería, resistencias, misceláneas en general, todo este tipo de cosas que en Cuba es muy difícil conseguir. Todas estas cosas que en Cuba se desaparecen o que sencillamente los revendedores que hay, que tienen sus contactos con los tenderos de las tiendas en MLC, cuando surten esas tiendas van, compran todo y después son las cosas que usted llega a ver en Rebolico. Pero hacer de mula tiene un componente de riesgo muy importante, que de esto te voy a hablar en un minuto. Es bastante arriesgado. Ahora, ¿qué es lo que se encuentra la gente ahí? En Venezuela también, como en otros países, hay tiendas de chinos, tiendas de árabes, que estas tiendas por lo general suelen vender un poco más barato. Además, quienes van ahí compran por cantidades y eso también hace que el costo sea menor. ¿Qué sucede? Que los productos tampoco tienen esa calidad. Hay una máxima que si usted paga menos por un producto es porque obviamente el producto tiene menos calidad, ¿no? Un producto que cuesta más que otro se supone que sea mejor. Entonces, en estas tiendas se compra barato. A ver, todo el mundo conoce, la mayoría de ustedes viven fuera de Cuba y todos conocen la tienda del chino. Todo el mundo sabe lo que se va a encontrar en la tienda del chino. Pero a ver, ¿cómo funciona esto? Igual que en otros países, en Venezuela también hay grupos de personas, cubanos también, al igual que en Nicaragua, que cuando usted llega ahí, ya ellos te ofrecen todo. El cubano lo que hace antes de ir es cuadrar todo lo que va a hacer ahí durante la estancia que va a estar ahí, ya sea una semana, 15 días. Hay grupos que te gestionan el alojamiento, te gestionan el transporte, te llevan a los lugares donde tú vas a hacer las compras y después incluso en el hostal te acomodan los bultos por $2. Eso claramente te ahorra tiempo y dolores de cabeza a la hora de la organización. Se meten en una habitación 5 o 10 personas, pagan $10 diarios y de esa manera se ahorran dinero. Al final, esas personas que van a Venezuela a comprar no van a hacer una estancia turística, van a hacer negocios. Por tanto, el objetivo es ahorrar en alojamiento, ahorrar en comida si se puede y ahorrar lo más que se pueda para sacar el máximo beneficio de la mercancía que están importando a Cuba. En lo referente a la comida que se va a consumir durante la estancia, llega a ser hasta más barata que en Cuba. Sí hay cosas que son más caras, por supuesto. Los helados y así, hay muchas cosas que son más caras. Pero bueno, una cosa que están haciendo los cubanos es que algunos incluso están llevando el agua, porque ahí les puede costar cara y esto obviamente hay que después deducirlo de las ganancias una vez que se venda la mercancía en Cuba. Claramente este negocio tiene un impacto no solamente en Cuba sino también en Venezuela. Pero antes de llegar ahí, una cosa que hay que tener en cuenta es que este tema del transporte y esas personas que gestionan todo llega a ser bastante provechoso por el tema de la delincuencia que hay en Venezuela, que es real, es una cosa que es real. Y en Venezuela se sabe a lo que van los cubanos. Los cubanos, la mayoría no van a hacer turismo. El riesgo de ser mula es, en este caso particular, donde uno controla lo que está en los bultos que uno está llevando, es mínimo. El riesgo es mínimo porque uno sabe lo que está ahí. Pero cuando usted no sabe ni qué es lo que hay, cuando usted no sabe ni qué es lo que hay en el paquete, que a usted se lo dan, el bulto hecho ya, usted está corriendo el riesgo de que le metan ahí cualquier cosa
que puede alterar los controles en el aeropuerto, como la droga, por ejemplo. Usted está a riesgo de que le metan ahí cualquier cosa que le puede costar a usted largos años de cárcel en Cuba. Donde sí hay droga en la calle. Para nadie es un secreto que ahora está muy revuelta la calle por el famoso químico, una droga muy barata que vale menos que una libra de azúcar. Hablando también de temas de aeropuertos y ese tipo de cosas, hay que tener presente que la extensión de importación al país sin límite y sin costo de medicinas, aseo y comida en junio debería cesar. Vamos a esperar a ver si cesa o no cesa. Recuerden que esto es una medida que se tomó a raíz de las protestas del 11 de julio, como mismo también se abrió Nicaragua para los cubanos que ingresaran ahí sin visado, porque Nicaragua, aunque es un país hermano, le pedía visa a los cubanos, igual que Venezuela. Es un país hermano, pero todavía le pide visa a los cubanos. Esta actividad de compraventa no cabe duda que beneficia no solamente a Venezuela, también beneficia a Cuba, que como les decía hace unos minutos, es el destino de toda esta mercancía en un país donde el Estado vende las cosas a precios de locura y además de poca calidad. Si hablamos de la ropa, por ejemplo, la moda que se trae de afuera y la que se vende en las tiendas en MLC, las tiendas de moneda libremente convertible, no tiene nada que ver. Es mejor siempre lo que viene de afuera porque es más moderno, más actualizado, más vistoso y a la gente en general les gusta más. Lo otro es que usualmente se suelen traer cosas que en Cuba es difícil conseguir. Es muy difícil conseguir. Los precios de las tiendas en MLC son astronómicamente caros. Yo creo que esto, los que estamos en Cuba, lo sabemos. Los que se han ido de Cuba también, que son un buen porcentaje de quienes ven este canal, lo saben también. Y quienes han visitado el país también lo saben. No cabe duda que esto ayuda a ambos países, pero principalmente a la gente que tiene la posibilidad de buscarse un dinero y a los que van a resolver un problema cuando les venden esos productos que en su país no consiguen. Bueno, nada familia, quería comentarles sobre el nuevo destino comercial de los cubanos. Se ha convertido Venezuela en ese nuevo destino, más allá de hacer turismo, se ha convertido en un destino de negocios, un destino de compras, como mismo lo es Nicaragua todavía, como mismo lo fue en su momento Surinam, como mismo lo fue Guyana y quién sabe cuántos otros países más. Ojalá un día algún país de Europa se pueda convertir en un destino de compras, lo cual no va a ser posible si no tuviéramos una migración más grande de la que tenemos ahora mismo. Nada familia, déjenme saber lo que ustedes piensan en los comentarios, si tienen alguna anécdota, alguna historia que quieran compartir conmigo sobre este tema, sus opiniones. Recuerden que siempre leo sus comentarios. Compartan este video para que le llegue a más personas. Dejen un like si les gustó, si les pareció interesante. Y si no lo han hecho aún, suscríbanse en un botón que anda por ahí abajo que dice suscribirse para que así nuestra familia continúe creciendo y lleguemos a más personas. Los quiero. Nos vemos en un próximo video en aproximadamente 3 días.